Hola, ¿qué tal? Saludos psiconautas, bienvenidos a otra nueva transmisión de nuestros diálogos psicodélicos. Como ustedes saben, este es un espacio que hemos hecho para que figuras y personalidades compartan sus experiencias, sus vivencias con plantas sagradas, con sustancias psicodélicas, con psicoactivos en general, y cómo ha sido la influencia que estas plantas y los estados que estas inducen pues han tenido en sus vidas. Así que bueno, el día de hoy estaremos conversando justamente con José Antonio Badía. Él es creador de este podcast Leyendas Legendarias, que es el podcast, tengo entendido, número 1 en este momento en Spotify. Pero bueno, él también tiene otra faceta muy interesante, que es la que nos interesa conocer más el día de hoy, que es todo su recorrido como mago del caos. Si ustedes saben qué es la magia del caos, aquí podrán aprender más, y si no saben, este es un buen comienzo para adentrarse en este fascinante tema. Ahora bien, algunos de ustedes quizá ya conozcan Mindsurf, otros no, entonces solo es importante decirles que somos un colectivo de psiconautas que estamos enfocados en generar y compartir servicios educativos en torno a lo que les comentaba, plantas sagradas, también llamadas enteógenos, psicodélicos y sobre todo estados expandidos, estados no ordinarios de conciencia, donde también entran herramientas como la meditación, la hipnosis, el trabajo con sueños, etc. Nosotros en Mindsurf tenemos una gran cantidad de material gratuito que pueden checar en nuestro canal de YouTube. Así nos encuentran como Mindsurf. Tenemos un podcast donde pueden ver entrevistas con activistas, autores, investigadores, académicos, también mucha gente por el lado del chamanismo, el neochamanismo, etc. Entonces ahí tienen un montón de material si les gustan estos temas. Y bueno, también tenemos, por supuesto, un círculo de estudios que, para quienes no lo conozcan, tienen el link en nuestra biografía aquí en Instagram. Entonces ustedes pueden inscribirse, y se trata de un programa educativo donde tenemos compañeros de toda América Latina, de Hispanoamérica en realidad. Compartimos información acerca de estas sustancias y sobre todo de los diferentes modelos, mapas que existen para navegar estos estados. Por un lado, ya muchos saben o han escuchado hablar de la psicoterapia con psicodélicos, de toda la ciencia psicodélica que está cobrando fuerza en esta época, pero también existen otros mapas mucho más antiguos, mucho más herméticos, que son de profundo interés para los psiconautas, los que queremos aprender a navegar estos estados. Entre estos mapas y modelos tenemos la magia. Por un lado, por supuesto que hay una magia muy antigua, ¿no?, que viene de Egipto, de Babilonia y todo esto, magia ceremonial, pero también existen dentro de las culturas modernas, o mejor dicho, posmodernas, escuelas de magia, como precisamente la magia del caos, de la que estaremos hoy hablando con José Antonio. Así que bueno, para no hacer esto demasiado prolongado, vamos a enlazarnos con él. Estamos esperando la conexión. Y aquí está José Antonio. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿tú? Chidísimo, acá muy contento de compartir este rato de plática sobre magia. Sí, yo también contento que me hayas invitado. Estos temas ya sabes que me fascinan. Creo que se necesita mucha educación y tiene como mucho tabú alrededor, y creo que es muy importante lo que están haciendo ustedes. Hombre, muchas gracias. Igual nosotros, cuando te escuchamos en el podcast decir que te encantaban autores como Robert Anton Wilson y compañía, fue así como de tenemos que entrevistarte. Que viva McKenna. McKenna, por supuesto. Pero bueno, ¿qué onda? ¿Cómo te ha ido ahorita con la cuarentena? Bien, bien. O sea, pues haciendo lo más que puedo de mi parte para cuidarme, cuidar a los de mi alrededor, trabajando de la casa al set. Ya, sí empiezo a sentir, yo soy muy, necesito contacto humano, y es lo que más lo he sentido, así el estar junto con otros seres humanos intercambiando ideas es algo Claro. que como que lo uso para recargarme. Entonces eso sí siento el golpe en la cuarentena. Sí, energético, ¿no? Sí, exactamente. Es que pues la gente se recarga por lo general de una u otra manera. Hay unos que Claro. necesitan un momento de estar solos, y otros, los extrovertidos, es de contacto. Yo soy de la segunda parte.
Ujú. Pero fuera de eso, pues ni modo, ¿no? Un sacrificio que los que hemos tenido oportunidad de ayudar de esa parte, pues lo estamos haciendo. Y creo que vamos, ahí va todo. Genial. Pues si gustas, damos comienzo a esta plática y pues como una primera buena pregunta, como para dar inicio a todo esto, si nos puedes compartir en general una breve introducción sobre la magia del caos para quienes no han escuchado este término antes, y también si pudieras compartirnos un poco cuál es la visión de la magia que tiene la magia del caos con respecto a las sustancias psicodélicas, a las plantas y hongos sagrados, etcétera. Claro, en resumen, la magia caos es la respuesta postmoderna a todas estas ¿cómo se llama? Disciplinas de magia que tenían años dominándola y que, como pasa con todo lo humano, empiezan a convertirse en elitistas, ¿no? Entonces, en los últimos 100 años teníamos la hermética, por ejemplo, que estaba dominando, y la hermética, lo más conocido es Crowley, la OTO, todo esto viene de unas raíces herméticas. Y entonces empezaron como que, yo no quiero que todo mundo pueda hacer esto, porque la gente rica, ¿no? Es la que empezó a poderse meter en esto en tiempo completo y empezaron a hacer como su club. Y entonces empiezan a hacer muchísimas cosas para hacerlo difícil, básicamente, difícil de comprender desde cómo lo escribían, difícil de practicar porque te pedían cosas como túnicas de seda virgen, color azul, pintada en la luna llena, y estos rituales ultra complicadísimos que solamente si tienes todo el tiempo del mundo, todo el dinero del mundo y todos los conocimientos de un chorro de maestros vas a poderla hacer. Entonces, lo que hace la magia caos es que dice, a ver, toda la magia viene del chamanismo, cuando estamos en las cavernas, eso quiere decir, y funcionaba, quiere decir que no necesitas una espada de plata forjada en el siglo XV, que es lo que importa, ¿no? Y la base de la magia es el poder de la voluntad sobre el mundo material, y ahí es donde llegan, lo único que importa es que creas. Entonces, ¿cuál estilo de magia, cuál disciplina mágica uses? No importa. Puedes usar a Batman como un santo, como puedes usar al arcángel San Gabriel, no importa. Lo que importa es que tú creas. Y es cuando rompen con todo eso y dicen, esta es la magia pop, esta es la magia que cualquiera puede empezar a hacer ya en su casa. ¿Por qué? Porque lo importante para la magia caos es cambiar la conciencia, que es como empezó la magia. La magia es esta luz que te voltea, ¿no? Te dice, hay otras formas de percibir el universo, no nomás con nuestros sentidos. Y la magia te lleva a eso, y al ponerle todas estas como puertas y reglas y cosas, empezó a ahuyentar a la gente. Y la gran filosofía que empieza desde Madame Blavatsky en la teosofía es de que mientras más gente abra su mente a estas cosas, mientras más seamos, más rápido la sociedad como un todo, como el microcosmos que somos de personas y de sociedad, va a elevarse y a salir de todos estos túneles de realidad y todas las cosas que nos están pues, obstruyendo, ¿no? Para llegar a nuestro potencial. Ujú. Sí, y qué rol juegan específicamente aquí las sustancias, o más que hablar de sustancias, quizá aquí tendríamos que hablar de los estados alterados, de los estados Exacto. expandidos, no ordinarios. Ajá. Sí, claro. Pues empezando desde el principio, o sea, Terence McKenna habla de esta teoría de el simio, the stoned ape, ¿no? El Donde, simio marihuano, o que habla de cómo tal vez es muy posible que al comer hongos alucinógenos, eso fue ayudando a que la conciencia empezara a elevarse, empezamos a pensar en arte, en música, en historias míticas, en lugar de nada más preocuparnos por sobrevivir. Entonces pasa el tiempo y cuando empieza el chamanismo, que es más o menos la raíz de toda la magia, uh-huh. tenemos siempre, los seres humanos tenemos aspectos femeninos y masculinos, ¿no? Siempre se ha manejado el feminismo, la parte femenina, es la parte mágica, la parte introspectiva, la parte intuitiva, y las sociedades antes más o menos funcionaban más balanceadas, entonces tenías el matriarcado y el chamán, y entonces el chamán era como el plomero del universo, usando sustancias como hongos o en ese tiempo eran naturales, ¿verdad? No habían químicas, pero usando Uh-huh. estos psicodélicos se iba un rato y empezaba a ver la plomería del universo y luego regresaba con la matriarca y le decía, con la bruja, le decía, oye, hay un problema aquí, va a venir una helada, hay un desbalance en esta cosa, y luego la matriarca, la bruja en su sabiduría decidía qué se hacía y entre los dos se balanceaba, pero una forma de poder acceder a estas cosas antes de que siquiera le pusiéramos nombres, ¿no? Claro. Entonces,
en la magia caos, porque la base de cualquier disciplina mágica es la gnosis. Entonces, este estado alterado de la conciencia, ¿no? Que es donde se baja el ego, por decirlo de una manera, bajas la parte consciente, pragmática y dogmática, y la bajas y abres los ojos a otro mundo y otros aspectos. Entonces, en la magia, ese estado es necesario para lograr hacer que tu voluntad se haga realidad. Que en sí eso es la magia, ¿no? Tu voluntad se haga realidad. Pero no lo vas a hacer si estás pensando que no se puede. Entonces, hay dos formas básicas de gnosis, por inhibición y por excitación. La parte de excitación se logra muy fácilmente, sobrecargando tu cuerpo de sentimientos al grado en donde la conciencia, el ego se baja y te deja libre a que seas pura imaginación, pura creatividad y empieces a ver de qué está hecho la tela del universo. Y por eso empezaron a usarlo, porque es una forma casi inmediata, donde, igual hablando de la magia caos, y que se usaba antes de todas maneras, de poder acceder a esto sin tener que tener años y años de práctica como un monje budista para llegar a la gnosis con inhibición, que serían 15 años de aprender a meditar, ¿no? Claro, y algo que hemos visto como a través de toda la evidencia reciente, pues es el potencial que tienen estas sustancias para llegar a este estado que sí, desde los sistemas mágicos se le puede poner el nombre de gnosis, quizá los orientales lo relacionen más con esta idea del vacío, ¿no? De la vacuidad, los budistas. Exacto. Pero la idea es como llegar a este estado donde se vacían las creencias anteriores, que son estos patrones, automatismos que en realidad terminan siendo autolimitantes, esto que llama Robert Anton Wilson precisamente el túnel de realidad. Exacto. Y entonces estamos ante una oportunidad de sobreescribir una información nueva, que ahí es donde entra el arte del mago, ¿no? Porque el mago tiene que emplearlo. Pero mi punto era que esto es importante en la psicoterapia psicodélica, ¿no? Todo esto que vemos de las personas que logran trascender traumas, depresión, ansiedad, pues es precisamente porque la experiencia se configuró correctamente y alcanzaron este estado en el que se vaciaron de alguna creencia, de algo que los estaba limitando, y eso abrió la puerta a un cambio, digamos. Claro, que en el caso del mago sería crear algo nuevo, ¿no? Transformar la realidad, sí. Crear realidad. Y eso, y por ejemplo, transformar la realidad es como el extra, es así, el betún que hace que el pastel se vea bonito y atractivo. Pero lo importante es cambiarte a ti mismo. Esa es la base de la magia. Conócete a ti mismo para cambiarte a ti mismo y entonces puedes cambiar lo externo. Y una ventaja que tienen los psicodélicos sobre nomás meditar o hacer la gnosis con otras técnicas es que, de cierta manera, el psicodélico te va a forzar a confrontar estas cosas. Te va a forzar a ver cosas que no conocías. Cuando estás haciéndolo sin saber en la magia, tienes que tener una guía, ¿no? A dónde quieres ir para conocer estos lados. Entonces tienes que haber leído mucho, tener tus conocimientos para poder enfocarte, porque hay tantos. Pero con los psicodélicos tienen este lado místico, chamánico, donde te van a llevar por el viaje que tal vez no es el que quieres, pero es el que necesitas, ¿no? Si lo sabes aprovechar. Entonces, yo pues digo, no hay gente que me dice, es que me da miedo que me dé un mal viaje o así. No hay mal viajes, hay cosas que tienes que vivir y te van a cambiar la vida. A mí me cambió la vida un mal viaje horrible, me cambió completamente todo. Entonces, en la magia es lo que es la ventaja, te ayuda, te forza a ver cosas que tal vez ni sabías que necesitabas. Ok, sí, definitivamente. ¿Cómo llegaste tú a todo este tema, magia del caos, tu interés por estos estados? ¿Cómo surgió todo esto? Pues digo, desde chiquito tenía una fascinación así nata. En kinder dibujaba monstruos, que ni mi mamá sabe de dónde saqué estas ideas. Pero donde ya empezó la inclinación fue en secundaria, cuando me meten a un colegio católico y yo empiezo a cuestionar lo que me están diciendo de la Biblia, ¿no? Porque pues, era el único contacto que tienes a esa edad, más en un país donde naces católico, nomás por estar aquí. Y al empezar a cuestionar todo eso, empecé a buscar respuestas y empecé a encontrar respuestas en libros. Mi primer contacto con todo esto fue con la Wicca. Fue mi primer acceso, es mi gateway drug, mi droga de puerta para la magia. Entonces yo empiezo con Wicca como una forma de explicar muchas dudas que yo tenía que me interesaban sobre la religión en sí, sobre el mundo. Y de ahí empezó la curiosidad que te digo de hacer magia, hacer que pasen cosas. Que muy rápidamente me pasaron cosas muy místicas usando esto la magia que me siguió convenciendo de seguir estudiando. Y conforme fui pues madurando como persona, fui buscando y dándome cuenta que eso no es lo importante es cuando me di cuenta cómo me estaba cambiando
la forma en que trato a los demás, la forma en que veo al mundo, la forma en que veo a otras personas y la forma en que me veo a mí mismo. Y es cuando continué y no paré, hasta ahorita sigo, porque es un estudio constante. O sea, la gente cree que es así de, voy a leer, ya sé hacer sigilos. Ya. No, no paras de cambiar, no paras de conocer. Claro, y la magia del caos es aparte como una especie de programa que te permite o sea, agregarle muchas cosas. O sea, en ningún momento se puede hablar de una magia del caos que ya esté definida y así es, y no se puede modificar, sino que todo el tiempo está abierta a enriquecerla, a expandirla, ¿no? A tener una visión cada vez más. Prácticamente cada nueva cosa que aparece en la cultura, se le puede agregar a la magia del caos. Cualquier cosa que va cobrando poder dentro del inconsciente colectivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, y de hecho es la base y es la magia de la magia del caos, ¿no? Que hace dos cosas muy importantes. Una es que las mismas disciplinas mágicas se estaban limitando y eso va totalmente en contra de la magia. La magia no se puede limitar. Entonces, al decir que esto nomás se hace así y si crees si eres hermético o eres luciferiano o del vudú, nada más esa funciona y las demás están mal y la verdad está con esta, ya estás limitando algo que debe de expandirse para siempre y por siempre, ¿no? Y debe estar en constante flujo. Y entonces la magia caos hace eso. Y la otra cosa que hace es que te permite a ti juntar todas estas cosas porque las verdades están en cada una. No hay una sola disciplina, una sola filosofía que te dé la verdad. Y la magia caos lo que te dice es exactamente, búscalo en todos lados, porque al final de cuentas todo esto es subjetivo y tú lo vas a ir encontrando. Vamos a llegar al punto objetivo de allá arriba, pero cada quien a su manera. No puedes forzar acá a todos por un solo camino. Así no funciona nada, ni la naturaleza. Claro, claro. Me recordaste a dos frases de dos personajes que ya hemos mencionado. Terence McKenna, que decía esto de el problema de tener una creencia es que automáticamente evita que puedas creer en su opuesto, ¿no? Esta idea de creer algo evita que puedas creer otra cosa que contradice a lo que crees. Y por otro lado, Robert Anton Wilson, que decía esto de los túneles de realidad, ¿no? Y de que cómo podemos aprender cosas distintas de cada túnel de realidad para enriquecer nuestro propio túnel. Sí, de hecho, ves los ejercicios en Prometheus Rising de métete en un túnel de realidad, compréndelo y vívelo. Y es parte de lo que es de hacer. Por eso en la magia está padre. Lee de Hermética, lee de el camino de la mano izquierda, lee Wicca y ve haciendo tu propio camino. El limitarte es lo que te cierra a conocer. Yo por eso cuando me preguntan, ¿qué piensas de, por ejemplo, qué pasa cuando mueres? Mi respuesta siempre empieza con, hoy pienso esto, porque no sé si mañana voy a pensar lo mismo, porque es algo que aprendí durante toda mi vida, que luego te agarras de que es que yo estoy seguro que las cosas son así, y el usar un túnel de realidad para romper otro es la misma tontería, ¿no? Ok, sí, totalmente. Hace rato mencionaste algo de que tuviste un viaje así, un mal viaje. Justo te quería preguntar de eso, en general por los viajes, no necesariamente esa experiencia, pero si quieres compartirla. No sé, alguna experiencia que te haya sido profundamente significativa, que te haya marcado en tu camino mágico, personal, profesional, obviamente girando en torno a magia del caos, estados expandidos de conciencia, todo esto. Pues han habido dos. Uno fue el mal viaje, fue con LSD. Hay un lugar aquí en Juárez, está a 40 minutos, se llaman las Dunas de Samalayuca. Es el desierto del Sahara. De hecho, es el mismo tipo de arena. Nomás se encuentra en esos dos lados en el mundo. Es hermoso, es arena blanca hasta donde ven los ojos. Fuimos allá, iba a ser todo este momento espiritual de encontrarme en el desierto. Vi unas entidades de sombra con las que empecé a interactuar y luego con los que iba se aburrieron y se quisieron regresar. Y entonces en el regreso era bien temprano, yo todavía vivía con mis papás, entonces tenía que regresar a la casa y tenía miedo de que se fueran a dar cuenta que me había tomado algo. Entonces fueron horas y horas de yo maltripeándome en mi cuarto, cuando de repente empecé a tener una conversación con mi ego y mi alter ego, básicamente es como lo puedo explicar. Era un yo en un trono de tinta que le decía Joseph, y luego abajo de mi almohada había otro yo que le decía Joe, que me calmaba. Entonces uno me hizo garras, cuestionándome todo lo que yo creí que era y yo estaba bien, y el otro me calmaba y me hacía comprender que esto era algo bueno, y fueron como 6 horas de esto, y cuando ya pasó todo fue de wow. Y ¿Ya la estabas, otra... ya estabas en esto de la magia cuando esta experiencia? Sí, totalmente. Todavía no estaba tan metido, por ejemplo, con hermética y eso, pero Wicca y caos, todavía estaba en la naturaleza, probando todas estas cosas.
y era parte de, o sea, cuando estaba bien a gusto allá en el desierto, tío, vi de unas entidades que salieron de atrás de los matorrales, eran como sombras, figura humana pero de sombra, y eran de diferentes tamaños, y salió una y luego la saludé porque se quería esconder y luego me saludó y luego le hizo así y empezaron a salir de diferentes partes del desierto y venían caminando hacia mí hasta que llegaron mis amigos y echaron todo a perder. Y la otra fue con ayahuasca, que es otra muy, muy diferente. Y esa, lo que hice con ayahuasca es ya ir literalmente buscando con técnicas de hermetismo caos, conectarme con otras entidades y ahí vi cosas muy interesantes ya directamente a la magia, ¿no? El evocar, por ejemplo, entidades y verlas y poder tener contacto con estas entidades de las que habla, no sé, Crowley, John Dee el de la Goetia, y fue muy impresionante, pero porque ya sabía a qué quería en ese momento, ¿no? Con el SD nomás fue irme al desierto a experimentar. Ahora, ya cuando... Respondiste Sí, justo lo que te iba a preguntar. Era justo eso, o sea, si había alguna diferencia, porque en la segunda experiencia entendiste el porqué y el para qué de las entidades que estaban ahí, y en la primera te agarraron por sorpresa. sí, la primera ya no sabía qué estaba pasando, ya después, y te estoy hablando 10, 15 años después, que ya comprendo mucho mejor los rituales, los procesos mágicos, entonces ya las uso como una ayuda para hacer todavía más intenso todo el proceso de conexión. Las veces que he usado siempre tengo preparado un espacio para poderme a experimentar, a evocar, invocar, a irme hacia adentro de mí. Es una forma, si ya sabes para dónde encaminarlo, ayudan muchísimo. Y desde tu entrenamiento como mago del caos, en esa parte específica de cómo encaminar o cómo orientar o cómo configurar la experiencia, ¿qué le sugerirías a las personas? Porque nosotros, o sea, en Mindsurf nos hemos encontrado todo el tiempo con personas que después de experiencias psicodélicas muy fuertes, la parte más difícil es la integración, al punto tal de que muchas veces esas experiencias los terminan perjudicando a largo plazo porque no pueden entender por qué vieron una entidad, qué significa, no pueden adaptar ese fenómeno al túnel de realidad que ellos tienen. Claro. Y uno de los puntos valiosos por los cuales en nuestro propio círculo de estudios integramos todo el tema de los modelos mágicos es precisamente porque son cartografías expandidas de la conciencia y del universo. Entonces, en el momento en el que ves a uno de estos seres, bueno, ya tienes el referente de que para ciertas culturas esos seres existen y tienen una función determinada. Pero desde tu visión, ¿cómo puede alguien orientar su experiencia para que estos fenómenos, como estas entidades y tal, tengan un poquito de sentido o utilidad en cierta forma también? Creo que lo más fácil, y especialmente cuando estás empezando, es necesitas, como tú dices, tienes que jalarlo hacia tu túnel de realidad para empezar, ¿no? Entonces, si, digamos, un ejemplo muy sencillo, si eres católico y ves esta criatura, lo puedes asociar con un ángel. Y puedes decir, esto es un ángel y yo vi un ángel. Pero no encerrarte a eso, sino es como el primer paso para ir comprendiendo algo mágico y místico e irreal para tu túnel que sucedió sin que haya un choque muy grande de darte cuenta de que no es un ángel, son entidades, son inteligencias, frecuencias y vibraciones que están por encima de cualquier nomenclatura que le pongamos por monoteísmos o religiones. Entonces yo creo que lo primero es, si lo van a hacer pensando, y quieren ver estas cosas o las ven, tienes que asociarla con algo que te gusta. Yo tengo mi monito de John Constantine, que es mi santo, San Constantine, y es un monito que compré así de DC, y él lo traigo y le hablo, y es como mi guía, es como mi Virgilio, ¿no? Es algo que yo mentalmente me hago, y él va a ser mi Virgilio, entonces yo me voy por un lugar, y si me empiezo a sentir incómodo, me regreso a Constantine, proyecto hacia mí lo que significa Constantine para mí, esta persona que conoce todo el ocultismo y lo controla, y al poder proyectar eso en ti es lo que cambia. De hecho, es lo que haces con los santos, ¿no? No le rezas a la imagen, a lo que le rezas es a lo que representa la imagen. Le rezas a que te va a conseguir trabajo, a que te va a ayudar a conseguir amor, a la seguridad. Entonces, si agarras a Batman como un símbolo de seguridad porque te sientes inseguro y tú crees en Batman y lo conoces, te va a funcionar perfectamente. Entonces, creo que es tener un símbolo que para ti es importante y agarrarte de él. Es una forma muy fácil de empezar a tener tu Virgilio. Claro, y es también como llevar todo el tema de los arquetipos que tanto estudió Jung y llevarlo ya a una aplicación en lo real, o sea, a tú convertirte
en el recipiente en el que ese arquetipo y sus cualidades se van a manifestar en la realidad. Y creo que esto es súper útil porque tanto en este ejemplo que acabas de poner como en el caso de veo una entidad y la interpreto como un ángel, en ambas cuestiones la clave está siendo la decisión que tiene la persona. Porque Claro. al final es una decisión, no es una verdad dada de que es un ángel o de que es un alien, sino que la persona tiene que decidir conscientemente qué es lo que cree con respecto a eso que acaba de experimentar. Me viene a la mente esta famosa experiencia que tuvo Robert Anton Wilson en la Capilla Peligrosa. Es un concepto que a mí me parece súper útil para la psiconáutica. Esta idea de cuando estás en una situación en donde tu mapa o modelo de realidad no encaja con lo que estás experimentando, en ese momento tienes que decidir si integras esa experiencia o cómo o bajo qué interpretación le das algún sentido para que eso pueda aplicarse, ser de utilidad y que no te destruya la cabeza el resto de tu vida pensar si estuviste alucinando, si eres un esquizofrénico, Claro. etcétera. Es igual, hablando de experiencias, Grant Morrison, lo secuestraron extraterrestres mientras andaba con ácido y hongos en un monte y se lo llevaron y le pasaron 1000 cosas. Y él dice, ¿me pasó o no me pasó? A mí no me importa, yo creo que sí. Y me cambió la vida. Y eso es lo único que importa, si me crees o no me crees. Y eran aliens, eran ángeles, eran las tetas del universo que vinieron a decirme, hola, abre los ojos. Lo que importa es lo que yo saqué de eso y me cambió y me hizo mejor persona. Entonces, todo en este planeta es subjetivo, todo lo percibimos a partir de nuestras retinas y de los tímpanos y luego nuestro cerebro lo procesa, ¿no? Entonces, eso incluye si tú ves un ángel o se te aparece el mismísimo Batman, como Alan Moore, que se le apareció John Constantine en un bar. Si eso pasa, te pasó. Y no importa si los demás te dicen que no, que está mal, que es enfermedad. Si te hace una mejor persona y lo empieza a comprender y te ayuda a romper con los túneles, y más que nada para mí, te ayuda a poder saber que hay más en este universo, ¿no? A Claro. decir, sí, y si hay otras cosas, qué emocionante, vamos a ver más. Eso es para mí lo que así empieza, porque nomás necesitas esa pequeña grieta, dejar entrar ese pedacito donde digas, tal vez sí hay más cosas que las que podemos ver y sentir, ¿no? Para descubrir todo un mundo. Y que la ciencia no lo pueda comprobar, que todo esto, eso no importa. Lo importante es que a ti te sirva para hacerte una mejor persona, ¿no? Exactamente, sí, lo dijiste muy bien. Viendo en retrospectiva todas tus experiencias, como estas dos que nos compartiste, ¿cuál dirías que es la máxima enseñanza que te han dado a ti las plantas y las sustancias psicodélicas? La conexión entre todos, la conexión entre yo, el piso, las plantas, las demás personas de mi alrededor, cómo somos un microcosmos, nosotros y somos una copia exacta del macrocosmos, como es arriba es abajo, ¿no? Pero se oyen como palabras mambo jumbo mágicas, pero para mí es lo más importante poder ver las plantas respirar y moverse y comprender cómo se conectan a las lombrices, a la tierra, a los nutrientes, el nitrógeno que viene de las estrellas, que luego nos comemos la planta. Una cosa es comprender el proceso científico y otra cosa es verdaderamente darte cuenta de que eres parte de, y por lo mismo somos únicos, ¿sí? Porque no existe otro Badía, no va a existir. Yo jamás, ninguno de nosotros va a volver a existir, ni en mundos paralelos, porque cada cosita nos cambia. Ni la planta que está en mi jardín, todo está aprendiendo, todo está trayendo información y eso nos hace únicos, pero al mismo tiempo nos hace lo mismo que todo lo demás. Tenemos la misma importancia y por eso debemos de respetar siempre a todos y a todo y darnos cuenta de este grande macrocosmos del que somos parte. Creo que eso es lo que lo comprendía de las lecturas, ¿sí? Pero con las plantas me ayudó a sentirlo y verlo en cierta manera funcionar. Claro, sí, es justo lo que te iba a decir, o sea que esto ya existe como que en el discurso, esta idea de todos somos uno, etcétera, pero realmente hasta que no sientes que te estás convirtiendo que te estás desidentificando y te estás identificando al universo o a un arquetipo mucho mayor a lo que tú crees que eres, realmente hasta que llegan esas experiencias puede eso integrarse ya para que pase a formar parte de tu modus vivendi y que no sea nada más algo retórico, ¿no? Claro, no, y te ayuda mucho también a mí me ayudó mucho a saber quién era.
porque es Claro. algo que mucha gente crees que sabes quién eres, especialmente así cuando cumples 20 y dices, ahora sí, cuando cumples 30, ahora sí. Ah, Pero es un cambio constante. Quién eres y qué te gusta y qué necesitas va cambiando, pero tienes que ir probando de diferentes cosas para ir quedándote, probar túneles de realidad ujú, hasta que agarras lo que te sirve y lo cambias de túnel de realidad y así vas cambiando. Y poco a poco te va ayudando y con las plantas a destruirlos ujú, porque a veces te quedan cositas que no te das cuenta. ujú. Entonces te ayuda a ir puliendo para tú mismo, yo aquí estoy, esto me hace feliz, esto no me hace feliz, esto lo tengo que dejar ir, esto lo necesito y no lo tengo. Y Ujú. esto te ayuda muchísimo. Y al ayudarte, como lo he reiterado, al ayudarte a ti a estar bien, es cuando empiezas a ayudar a los demás, ¿no? Y es cuando empiezas perdón, a proyectar este nuevo camino. Si no, si Claro. no, no. Sí, es un super tip esto que acabas de dar, porque realmente podríamos decir que las anomalías que las personas experimentan durante sus viajes pueden servir como ese punto de inicio para empezar a deconstruir el túnel de realidad gracias a esa anomalía y empezar a crear, después de deconstruir, ya ahora sí construir un nuevo túnel mucho más expandido, mucho más integrador, donde todos estos fenómenos tengan un sentido y ya la persona pueda empezar a crear, a manifestar cosas. Aquí me Claro. entra una duda. Tú eres mago del caos y escucho tu podcast y leo que estás en primer lugar, etcétera, en Spotify. Desde tu entrenamiento de magia del caos, me imagino que has aplicado muchas de estas cosas hacia el éxito de tu propio programa, quiero pensar. Totalmente, pero no directamente. ¿Ok? ¿Podrías ahí medio compartirnos lo que se pueda? Sí, por ejemplo, platiqué un poquito, no me acuerdo dónde, nomás para dar poquito contexto, Uh una -huh. vez apliqué lo de magia caos para tener un trabajo que yo quería, que era ser profesor de tiempo completo en la universidad. Y me lo negaron 3 veces y yo estaba así de, pues ni modo. Pero parte de mí, dentro de los conocimientos, se sabía que por algo no me lo dieron, ¿no? Por algo no me lo dieron, porque es algo más. Y no pedí que me dieran ese trabajo, o sea, porque es más abierto, ¿no? Ya no preocuparme por problemas económicos, cosas así, que te va ayudando a hacer lo que yo quiero. Dame la oportunidad de hacer lo que me gusta hacer. Pero yo no sabía que me gustaba hacer porque yo no sabía que era posible hacer un podcast. Sí, en esos tiempos, eran hace 8 años o 9 años, todavía los podcasts los escuchaba, pero no eran una realidad. Y una cosa me fue llevando a la otra hasta que terminé aquí donde estoy. Entonces, al mantener eso, la magia me guió a lo que quería, que yo no sabía que quería. Entonces, yo muchas veces digo, tienes que estar abierto a que a veces lo que quieres no es lo que necesitas y lo que necesitas no sabes que lo quieres, ¿no? Entonces, sí me ayudó muchísimo y fue guiando todo, es algo que yo creo completamente, a que se convirtiera Leyendas en lo que se convirtió y que se convirtiera en una plataforma, porque era parte de lo que yo pedía, ¿no? Así de una plataforma para hablar de estas cosas que tenía décadas hablando de esto y no hay quien me pele. Y ahorita no solo hay quien me pele, sino que hay la necesidad de la gente de que quiere oír esta información porque no está, tiene tabús, no está abierta. Sí está en todos lados, pero hay mucho miedo alrededor y mucha mala información. Y ahorita la gente lo está oyendo y dice, ¿por qué no sabía de esto? ¿No? O le tenía miedo y no se me había ocurrido intentarlo. Esto es la libertad, este es el nuevo eón el que tenemos que llegar, la nueva despertar, que Claro. la magia caos, eso busca, mientras más estemos despiertos, mejor se pone todo para todos. Wow, increíble. Bueno, ya entrando como un poco en la recta final, ¿algún consejo, algún tip que tú puedas darle a las personas que tanto por un lado les interese la magia del caos y también a los que les interese la práctica con plantas maestras, con plantas sagradas, enteógenos psicodélicos, etcétera? De la magia, lo que más les recomiendo y la regla número uno es háganla. Háganlo, 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 así de fácil. Declárense magos, pónganse a hacer magia, pónganse a hacer sigilos y lean un chorro. Lean, lean, lean y siempre buscando, eso es lo que les estoy diciendo, ¿no? No se trata de hacer que cosas pasen, eso está padre, pero ese no es el final, esa no es la finalidad de la magia. Hay que cambiar quién eres. Y, perdón, perdón, y la otra es justo esto, no se desesperen, es un camino, o sea, yo llevo 20 años
con todo esto. Y a veces algo que buscas te toma otros 5 años para tenerlo, pero es que va a llegar cuando tiene que llegar, cuando estás listo. A veces ni te das cuenta que llegó. Entonces es un camino, no un final. ¿Sí? Tienes que disfrutarlo y pensar que esto lo vas a hacer por el resto de tu vida, siempre descubriendo cosas nuevas, reconformando quién eres, tus formas de pensar. Y eso es lo más importante para mí en la magia. Y de los psicodélicos y todas estas plantas, que se informen bien, no les tengan miedo para nada. Obviamente, por ejemplo, aquí tienen un lugar muy bueno para aprender todo lo que necesitan saber sobre esto. Busquen la información del qué, cómo y dónde y con quién. Para mí eso es muy, muy importante con todo esto. Porque una cosa es usarlas para ir a una party, que nomás te va a servir para estar eufórico un rato, y otra cosa es usarlo para tener una introspección y hacerte como un reset, ¿no? Hoy, domingo, una vez al mes, me voy a tomar un té con hongos y voy a estar a gusto en la casa con música, voy a leer y voy a destapar todo lo que tengo y así como que limpiarme. Entonces son dos cosas muy diferentes. Y lo más importante, igual que en la magia caos, es información, infórmense bien, no le teman. Genial, pues sí, creo que ha sido muy valioso. O sea, por un lado, toda esta plática desmitificamos, o más bien desmitificaste todo lo que hay encima de la magia, toda esta idea de que la magia es una cuestión súper hermética, muy selecta únicamente para un cierto grupo de iniciados. Y no es que no tengamos que ser iniciados, sino que más bien no hay que depender de estructuras jerárquicas que quieran imponer un determinado sistema simbólico para que en función de eso puedas tú ya ser considerado un iniciado, ¿no? Y por otro lado, el tema de las plantas, o sea, es realmente muy interesante la aportación que hay desde la magia del caos, esta idea de elegir el sistema simbólico para que en función de eso no nos quedemos únicamente con una experiencia que ahí tuvimos, pero que no le estamos sacando el provecho que podríamos sacarle. Claro, y te puede ayudar si te vas a guiar usando alguna de estas psicodélicos o plantas. La magia caos es perfecta para guiar ese camino de magia. Usa la magia y luego guía tu experiencia hacia algo mágico y a saber más cosas, agarrar tus tótems y tus virgilios y que ellos te vayan guiando para conocer más y destaparte. Esta es una forma muy bonita y muy fácil de juntar, ¿no? Ambas disciplinas. Sí, 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 mencionaste varios tips buenos. También el que mencionaste hace rato del John Constantine como tu tótem personal, eso es buenísimo. No se me había ocurrido, pero eso es algo que yo haría, creo. Ahí lo tengo yo como mi santito así tengo una estructura de cristal con unos kaplas, unos cráneos budistas, y ahí está mi Constantine. Yeah. Y también, oye, dime, sigue. Nomás iba a decir rápido que algo que también, si quieren probar más o menos sin meterse al 100% con las plantas y todo, está la microdosis, que ahorita es algo magnífico, lo están usando para curar ansiedad, terapia, todo el mundo en Silicon Valley, en las computadoras lo usan como una forma de, es como si fueran Ritalin y Valium y todas estas drogas horribles que hacen adicción, sin eso, ¿no? Entonces, darte esa microdosis nomás para estar en un lugar zen, sin tener el viaje, sin tener y poder seguir con tu vida. Entonces, otra forma de entrar poco a poco, nomás para perderle el miedo. Es algo que yo estoy tratando de hacer con mis papás, por ejemplo. Ándale, para convencerlos, porque sus túneles de realidad, ellos crecieron en tiempos donde la marihuana te hacía volverte loco y matar gente, ¿no? Era lo que les decían en la televisión, literalmente. Claro. De hecho, en nuestro círculo de estudios, del que ya hablamos antes, tenemos un módulo específico, lo que mencionaste antes, que dijiste con quién, dónde, cuándo, pues esto que se le conoce como set y setting. Tenemos un módulo especial en ese tema, tenemos otro módulo especializado en microdosis para que la gente comprenda los beneficios, las potenciales aplicaciones, todo esto. Pueden checarlo en el link que aparece en biografía para que se inscriban. Y por aquí la gente nos está preguntando recomendaciones de libros. Ya para ir cerrando, ¿tienes algunos libros que consideres esenciales para quien quiere iniciarse en este camino? Los esenciales, siempre digo los mismos, es Prometheus Rising, Prometeo Ascendiendo,
Liber Null, y Chaos Magic y Liber Null. Por lo general vienen juntos esos dos libros. Y Condensed Chaos, caos condensado. Con esos tres tienes para darte, porque el de Prometeo es para leerlo y luego en 2 años volverlo a leer. Y si lo cambiaste, ahí te vas a dar cuenta. Y entonces con esos tres es lo más que necesitan para empezar ya a darle. Y si les interesa la Wicca, hay uno que se llama Wicca para una sola, Wicca for the Low, sí, para el practicador único, algo así, de Cavendish. En el programa de Wicca, ahí lo puse. Y la Wicca es también una forma, si quieren adentrarse a la magia, es también la droga perfecta así para entrar, porque te conecta con lo primordial que es con la Tierra y el universo. Y puedes hacer Wicca y caos al mismo tiempo, ¿no? La caos no está peleada con nadie. Wow, perfecto. Oye, pues te agradecemos, ha sido una buenísima conversación, esperemos que sean más posteriormente, que podamos volver a tener chance de compartir un rato, porque diste un montón de cosas interesantes que seguramente las personas van a querer conocer más. Sí, claro, traté de ser quinto, pero esto se puede alargar, se puede hacer larguísimo. Perfecto. Oye, pues gracias, de verdad, y a las personas recordarles que pueden encontrar videos de nuestro contenido. Tenemos un podcast, está en Spotify y en YouTube como Mindsurf, donde entrevistamos a investigadores también muchos de estos temas. Tenemos varios podcasts dedicados a chamanismo, magia, cuestiones muy similares a lo que aquí hablamos. Así que bueno, es todo por hoy y gracias de nuevo, Badia, de verdad, muy chida. No, gracias a ti, yo encantado, gracias a todos los que estuvieron aquí escuchando. Sigan curiosos, investiguen, lean y rompan esos túneles de realidad. Y luego el que sigue, luego el que sigue, luego el que sigue. Buenísimo. Pues muchas gracias. Chao. Dale, chao.